así: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Y ahora quiero que vayas conmigo a Efesios 4:13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si te das cuenta, estos dos versículos están unidos. Y en la mañana yo le pedí al Señor que me hablara con una palabra para poder darle a la iglesia. Dije: Señor, yo quiero darle palabra a tu iglesia y que no venga de mí sino de ti. Y el Señor, mientras yo estaba orando, me dijo de estas dos citas. Y dije, para que no se me olviden, voy a ir a buscarlas. Ya encontrándolas, al leerlas a ambas, pude ver que ambas se podían unir. Y a través de esto también habló Dios a mi vida, porque también le he estado pidiendo una palabra sobre cierto tema, porque me he encontrado confundida, con problemas. Y yo creo que esta mañana todos estamos confundidos, ¿no? Todos tenemos un problema, todos tal vez no encontramos una solución para resolver algo que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestro corazón o incluso con nosotros mismos o con Dios, ¿verdad? Entonces, estas citas dicen que si nos acercamos a Él y si entendemos su palabra, hallaremos una respuesta conforme a lo que Él nos diga. Amén. Entonces, en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos y que le des gracias primeramente al Señor porque te dio un día más de vida. Señor, gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por cada hombre y por cada mujer que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos diste un día más para respirar tu espíritu, Señor. Tú nos diste una oportunidad más para buscar de tu presencia, Señor. Te damos gracias este día porque es uno de los domingos, Señor, en donde tal vez termine una semana, Señor, pero inicia una Pascua, Señor, una de las fiestas más importantes para ti, Señor. Señor, te damos gracias por la palabra que nos diste esta mañana, el día de hoy, Señor. Hoy queremos acercarnos, Señor, queremos pedirte que la respuesta que estemos buscando hoy nos la responda, Señor. Y no solo porque tengamos un problema, te busquemos, Señor, sino que cada día de cada semana te estemos buscando, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad anhelamos esa respuesta, anhelamos esa presencia, Señor, de estar contigo, Señor, y no solo cuando tenemos una problemática, Señor. Queremos estar contigo día a día, Señor. Señor, hoy vendimos esta mañana anhelando tu presencia, Señor, anhelando que tu Espíritu descienda, Señor, para que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, por los que no vinieron o por los que han de venir, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que esta semana la terminarás, este servicio lo terminarás y nuevamente iniciaremos una semana, Señor. Se viene la Semana Santa, Señor, y esto significa que debemos iniciar una nueva vida, Señor, una nueva costumbre, Señor, un nuevo hábito que es buscar tu presencia, Señor. Por algo es Semana Santa, Señor, y tú nos das las señales, Señor, de que tenemos que buscar de tu presencia. Señor, que esta semana no solo sea de vacaciones, sino que esta semana que tenemos más tiempo, Señor, busquemos de tu presencia, Señor. Señor, esta mañana oramos, Señor, que nada más abarque a nuestro corazón que sea tuyo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, si alguno tiene alguna problemática en su familia, en su economía o consigo mismo, Señor, con algunos familiares o solamente no tiene una buena comunicación contigo, Señor, yo hoy vengo, Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy venimos pidiendo ese perdón, pidiendo esa compañía tuya, Señor, de poder acercarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella.
Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Una vez más, agradecidos por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Zacarías. Gracias a Dios por los que hoy se dieron cita. Como bien lo decía mi hija Saraí al principio, el día de hoy, iglesia, es importante que entendamos que nos unimos al pueblo de Israel, a los cielos y a los ángeles. Y ahorita vas a escuchar por qué te digo que a los cielos. Porque aunque usted no lo crea, también los cielos celebran su gloria. Amén. Zacarías, primero vamos a leer Isaías 9. Ahorita va a ver. Isaías 9, vamos a leer desde el verso 1 y bendecimos, ¿verdad? Este mensaje se estará compartiendo el próximo domingo. En este momento se está compartiendo ya en YouTube el mensaje de hace 8 días, el cual comenzamos con este mismo mensaje. Estamos hablando ya desde hace 8 días acerca de la Pascua, desde el contexto del Espíritu Santo y hasta dónde el Espíritu Santo está a cargo de esta celebración tan importante. Y hoy vamos a hablar desde un punto de vista histórico y cómo se van enlazando lo que sucedió hace más de 3,000 años, 3,300 años aproximadamente, en el Éxodo con el pueblo de Israel, y que más tarde a través de Jesucristo se celebraría. Y iremos viendo algunas similitudes. Y vamos a leer Isaías capítulo 9, dice el verso 1: pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Porque el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, y a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, y se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, y como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en las batallas de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, porque sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos
hará esto. Ahora ve conmigo a Zacarías, capítulo 9, verso 9. Regocíjate de sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino de hija de asna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Eres tú quien toma el control de esta reunión. Amado Espíritu Santo, pongo en tus manos esta palabra que creo en mi corazón. Hablarás a tus hijos para que podamos entender y comprender los tiempos kairos que estamos viviendo en este 2025. Amado Espíritu Santo, sometemos este tiempo. Someto mi boca y cada palabra que salga de mí para que sea de bendición a tus hijos, para no hablar conforme a mis emociones ni conforme a mi cabeza, sino de acuerdo al Espíritu de Dios y al corazón que arde en mi corazón por ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Aleluya. Amén. Diga conmigo: la Pascua, la entrada triunfal. Quise llamarle así en referencia a lo que en muchos lugares hoy se celebra. ¿Qué se celebra? Domingo de Ramos. Y quiero textual decirte que no es una celebración como tal bíblica. Lo que se celebra bíblicamente es la Pascua, el inicio de la Pascua, y como tal la entrada triunfal. ¿De quién? De Jesús a Jerusalén, cumpliéndose la palabra profética que acabamos de leer. Déjame te lo leo en la traducción viviente. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo, victorioso, pero también es humilde y montado en un burro, montado en la cría de una burra. Alégrate, dice el Señor. Ahora, lo interesante, y quiero hacer énfasis en esto, y que necesitamos entenderlo en nuestro corazón y no caer en lo que cayó el pueblo de Israel, es que a pesar de que el pueblo debió de haber estado celebrando la entrada triunfal del Rey de Reyes, ellos estaban en su templo, sí, comenzando y celebrando la Pascua, pero ignorando por completo que el Mesías había llegado. Los sacerdotes, la religión de ese tiempo, estaba sí celebrando, sí preparándose, sí apartaron ese día e hicieron todos los preparativos necesarios, pero ignoraron los tiempos de Dios. Y no solo eso, sino que cuando Jesucristo se presenta delante de ellos, no creyeron en Él. Fíjate lo que dice la palabra profética de Zacarías. Quiero leértelo. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 13. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Israel. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en cría de burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a todas las naciones. Su reino se extenderá de mar en mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en calabozos sin agua. Regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones para cada dificultad. Eso es lo que Dios le estaba hablando a Israel. Y que cuando estaba sucediendo, cuando ya se estaba cumpliendo esta palabra,
Ellos estaban en otro rollo. Ellos estaban en sus tradiciones, en sus costumbres. Y este es el punto, iglesia. Hoy en día, y se menciona mucho en Facebook, hoy en día la religión, la gente celebra Semana Santa y comienza 40 días antes, lo que le llaman la Cuaresma. Y comienza no comiendo ¿qué? Carne, ¿verdad? Y algunos Facebook, Daniel lo dijo con tanta claridad, no comen carne, pero se comen entre ellos. Y algunos publicaron en Facebook diciéndole a los de las carnicerías, ¿verdad? Compañero, amigo, yo soy cristiano, abre tu carnicería, yo sí como carne. Y es que en realidad, iglesia, la religión de hoy tiempo es la misma religión de hace tiempo, de hace 2000 años. Quieren seguir guardando el ritualismo, pero sus vidas están fuera del orden de Dios. Y este es el punto al que quiero llegar el día de hoy. De nada nos sirve estar hablando de la palabra de Dios todos los días y no volvernos hacedores de esa palabra. Escuchaba a un pastor argentino, a lo mejor algunos lo han visto en Facebook, es uno flaquito, el chinito, ya saben, argentino, habla chistoso. Y él decía, muchos de nosotros cantamos cantos como el que ahí ahorita cantábamos, cantos que en ocasiones no se vuelven realidad de nuestra vida. Y hacía memoria aquel canto de Marcos Witt, por un minuto en tu presencia. ¿Qué dice ese canto? Todo daría, no importaría. No es de Marcos Witt, es de Jesús Adrián. Gracias. Pero dice este pastor, pero en verdad todo das. O sea, estás cantando. O sea, un ejemplo, este canto que ahorita cantamos, ven y ruge, León de Judá. Yo te hago una pregunta, ¿en verdad quieres que ruja? Hace poco mi hija y yo fuimos les comentaba, al zoológico de Aragón. Y al principio del zoológico había un lobo, enorme lobo, impresionante. Y yo te hago una pregunta. Si tú ves un animal así normal, así, de esa índole, ¿con calma te acercarías a él? Para empezar, el lobo, tal cual es un animal de rapiña, es un animal carnívoro, es un animal salvaje, un animal que en cuanto ve algo que se mueve, ¿qué crees que hace? Lo quiere matar. Lo mismo sucede con el león. A diferencia del lobo, cuando llegamos a ver a los leones, ellos sí estaban echados. El lobo buscando qué comer, pero el león estaba echado. Porque el león, a diferencia de cualquier otro animal, y por eso es que es el león de Judá, es aquel que impera en todo su conocimiento, su mentalidad, que él sabe que él es el rey de la selva. A él le deben todo y por tanto él está tranquilo. Pero cuando él ruge, aún los animales temen. Por eso te digo, bien decía este pastor, ¿en verdad vivimos lo que cantamos? ¿En verdad vivimos lo que venimos y aprendemos cada 8 días? ¿O cuánto nos está costando vivir bajo la palabra de Dios? Él viene pronto. Él viene pronto, iglesia. El otro canto es Él. ¿Cuántos en verdad lo decimos? Por Él que gastamos nuestra vida, ¿en verdad? Hace unos días publiqué ahí en WhatsApp, en el canal de WhatsApp, y compartí algo que me llamó mucho la atención. La iglesia debería de ser el momento, el compromiso que te hace suspender cualquier otra actividad. Y no cualquier otra actividad
lo que haga que tú suspendas tu iglesia. Y es que, con todo amor para todos, pero si hay una fiesta, en ocasiones dejamos de ir a la iglesia. Y es que si vino un familiar a mi casa, dejamos de ir a la iglesia. Y es que si estoy enfermo, lo cierto es que si fuésemos igual, las mismas circunstancias las aplicaríamos para cualquier otra cosa. Un ejemplo, en un cine o en un banco te obligan a pagar tu celular, ¿sí o no? No lo puedes contestar. Y si lo contestas en un banco, te sacan. ¿Cierto o no? En un cine, si lo contestas, ¿qué te hacen? No, pero ¿cómo se oye? Pero en la iglesia, si te dicen, hermano, guarde su celular, no solamente te ofendes, sino dices, aquí traigo mi Biblia. ¿Qué quiero darte a entender con esto? La Pascua, iglesia, no es una fiesta ritualista más, sino es algo que trasciende el tiempo y que deberíamos de considerar honrosa y soberana. Para el pueblo de Israel es sagrada, al punto que empresarios judíos mexicanos que están aquí en México, cuando viene la Pascua, cierran su empresa. Yo conozco gente que ha trabajado con judíos y cuando viene la fiesta de la Pascua, los descansan. No solamente en la Pascua, también en Pentecostés, también en Shofá, también en tabernáculos. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel celebrar la fiesta es más que un ritual, es algo sagrado. Por tanto, dile al que está a tu lado el día de hoy, nos entronamos, nos alineamos al pueblo de Dios, que es Israel, a los cielos y a los ángeles para celebrar que vino un cordero. Amén. ¿Y por qué te digo que a los cielos? ¿Y por qué te digo que a los ángeles? Ayer precisamente estaba Mimi y Plácido ahí en la casa. Y no sé cuántos notaron que en el cielo había una luna increíble, hermosa, redonda. ¿Por qué crees? Exactamente después de las 6 de la tarde comenzó la Pascua ayer. Y los cielos también lo demostraron. ¿Estás aquí conmigo? Ahora, imagínate, los cielos lo demuestran y nosotros no. El día de hoy celebramos el inicio de la Pascua, recordando al Hijo del Hombre, Jesucristo, que vino a este mundo para ofrecer su vida por cada uno de nosotros. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué es la Pascua? Que Dios envió a su Hijo para salvarlo. Ahora déjeme darle un poco de introducción. Éxodo capítulo 3, verso 7. Vaya apuntando y si no, pues el próximo domingo lo escucha, me voy a ir tendido para terminar hoy. Éxodo 3, verso 7 dice, y luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar a Egipto de Egipto a mi pueblo Israel. Estas son las palabras que Dios le hablaba a Moisés.
Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí, en la zarza ardiendo. Y él dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. La Pascua es el resultado de un clamor. Por eso teníamos ya unos cantos preparados, pero le dije a mi cuñado, iba a decir mi esposo, santo Dios, se me estaban parafraseando las palabras. A mi cuñado y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlas, vamos a poner Hosana, porque tal cual hace referencia a lo que hoy tenemos que hacer, levantar un clamor, levantar oración, porque el pueblo de Israel siga siendo el pueblo elegido por Dios, porque la agenda, iglesia, el tiempo de Dios está marcado en Israel. Lo que ha de venir, primero se tiene que ver en Israel. ¿Amén o no amén? Entonces, déjame te explico cómo comenzó todo eso. Génesis 45, velo apuntando. Ahí por el verso 17, la Biblia nos enseña que el faraón de aquel tiempo, aquel que llamó a José a gobernar junto con él, aquel que le dijo a José, yo soy el primero en todo Egipto, pero habrá un segundo y ese serás tú, José. La Biblia dice ahí que él invitó a Jacob. Por eso apúntalo, iglesia, Génesis 45, 17, 18. Esto es importante, porque el faraón invitó a Jacob a venir a Egipto porque quería bendecirlos. Si tú lo lees en casa, te darás cuenta que ahí dice que lo mandó a traer y que les dijo, les voy a dar tierras. Y no cualquier tierra, bueno, en parte, ¿verdad? Porque cuando llegan a Egipto, el faraón les dice a Jacob, mira, te voy a dar que te instales en Gosén. Y estando allí en Gosén, ahí se quedaron porque esa tierra la despreciaba Egipto. Era una tierra de pastores. Qué interesante. Era una tierra donde los egipcios no les gustaba cuidar el ganado. Por eso si tú sigues leyendo en la Biblia, José les dice a sus hermanos, cuando el faraón venga y pregunte a qué se dedican, ustedes digan, nos dedicamos a la agricultura, nos dedicamos a cuidar ganado. Y entonces el rey los mandará a Gosén, porque los egipcios desprecian esa tierra. Pero aquí lo interesante y que quiero hacer hincapié es que Dios quiso bendecir a Jacob y a toda su familia aún en Egipto. No importa dónde tú estés, iglesia, solo porque cuentas con el amor y el favor de Dios, Él te va a bendecir. Aún estés en tierra de maldición, porque Egipto para Dios era una tierra de maldición, aún a pesar de eso, Dios te puede bendecir. Porque lo que desprecia el mundo, el Señor lo ha apartado para los que Él ama. ¿Estás aquí conmigo? Luego en Génesis 47, Jacob y su familia llegan a la tierra de Gosén, en la tierra que Dios les dio a través del faraón, porque decidieron servir al Señor ahí, cuidando al ganado. Y entonces, mientras José y el faraón vivieron, la familia de Jacob creció y fue bendecida. Sin embargo, José entendió los tiempos y en Génesis 50 él declara, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa la encuentras en Génesis 13, 14 al 17. Allí Dios le dice a Abraham, mira, sal, después de que le dice en el 12, sal de tu tierra y tu parentela. En el 13 le dice, yo te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel y se la daré a tu descendencia. Y esa promesa fue transcurriendo no solamente para Abraham, sino también para Isaac y luego para Jacob. Y Dios le dijo a José, él actúa aquí como un profeta, porque habla con su pueblo, con su familia. Génesis 50, 24. Y les dice, aunque yo voy a morir, escuchen, ciertamente Dios los va a sacar.
Eso quiere decir, iglesia, que aun cuando hay lugares donde Dios te bendice, esta palabra es para alguien aquí. En ocasiones tienes que entender que ese lugar solamente es una estación. Es un escalón porque tu bendición está más arriba. ¿Estás aquí? A veces no entendemos que hay etapas en nuestras vidas que sí son bendición, pero no son el lugar en el que te tienes que quedar. Y esto es difícil de entender, porque cuando la gente se ve bendecida, ¿qué cree que dice? Aquí estoy bien. ¿Sí me explico? Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel en Egipto, porque por mucho tiempo caminó cómodo. Pero hoy te digo de parte de Dios, insisto, esta palabra es para alguien. Ese lugar donde Dios te ha bendecido solamente es una estación. Prepárate, porque la tierra prometida te espera. ¿Estás aquí? Por fin, en Éxodo capítulo 1, después de que pasó la generación de los 12 hijos de Jacob y ellos murieron, el pueblo de Israel, escucha, no dejó de multiplicarse y se volvieron un pueblo numeroso y poderoso. Esto es impresionante, porque lo que Dios bendice no lo bendice a medias. Dios bendice para multiplicar. Dios bendice para que tengas más, para que los demás te vean. Sí, claro. Que los demás sepan que tú tienes un Dios todopoderoso. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo de Egipto comenzó a ver lo numeroso y poderoso que Israel se estaba convirtiendo. ¿Y qué creen? Tuvieron miedo. Y yo quiero decirte que este patrón que puedes leer en Éxodo capítulo 1, es un patrón que se ha repetido por toda la historia. Porque al día de hoy, lo que el sistema en el mundo está haciendo es lo mismo que Egipto hizo. Vamos a esclavizar al mundo, vamos a esclavizar a la gente, que solo sirvan, que solamente puedan recibir de parte nuestra, para que no crezcan, para que no entiendan. Y entonces la gente hoy en día vive atada. Hay un comercial que me llamó mucho la atención. No sé si sea solo un video, un post. Alguien aquí lo ha visto. Es un hombre que se recibe. Daniel, ven. Lo voy a hacer como un ejemplo. Daniel, ven, despierta. Señor Jesús. Estaba buscando ahí al pueblo de Dios en el piso, creo. Y hagan de cuenta que Daniel se recibe. ¿De qué te gustaría haberte recibido en carrera? Mecánico. Oh, Señor Jesús. Señor, hijo. Es solamente el lugar de estación, ¿ok? No te quedes allí. Y entonces se recibe él, ya tiene sus papeles. Vamos ahí a tipificar que tienes tus papeles. Ya recibió su título, él ya es ingeniero mecánico, automotriz. Ay, Señor. Y entonces llega el patrón. No te va a gustar. Y le dice, a partir de hoy, tú vas a ganar solamente por estar aquí, sin moverte, sin hacer nada, vas a ganar 1,500. Pero no te muevas. Quiero que llegues todos los días aquí a las 8 de la mañana y salgas a las 7 de la noche. Pero no te muevas. Entonces Daniel, a partir de que recibe su título, se queda aquí y comienza a recibir solo por estar allí, parado, sin hacer nada. Cualquier parentesco a la realidad es pura coincidencia. Sin hacer nada, y comienza a recibir cada 8 días 1,500. Después de algunos años, sus amigos crecen, pasan y lo visitan. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué haces? No, pues aquí trabajando, sí, aquí quieto. Ok. Y se van y ellos siguen su vida, ellos siguen viajando. Ese es el video. Después Daniel, cuando se recibió, tenía 20 y tantos años, ahora ya tiene 40, 45, 50. Ya está viejito. Y le dice, mira, quiero que termines y te jubiles y te voy a dar más.
te lo duplico, te dejo 3,000 pesos más, pero sigue aquí. El punto es, para no hacerlo más largo, que Daniel se quedó allí 50 años. Jamás se movió, fue leal, fue fiel. Y cuando cumple su tiempo, viene su patrón, Julio, el patrón, y le dice: qué bueno, serviste, aquí está tu jubilación, pero ¿qué creen? ¿Ya tiene cuántos años? 70. No, dije que trabajó 50. Y cuando se recibió tenía 20 y tantos. Entonces, ¿cuántos tiene? 70. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Morir. Ir al gym. Ay, Dios mío. Ese es el sistema que el mundo le ha dado a la gente. El mismo sistema de Éxodo 1. Démosles trabajo para que no crezcan, para que vivan atados. Y no solamente eso. Si tú continúas leyendo, te vas a dar cuenta que el faraón de ese tiempo, la nación de Egipto, no solo buscó controlarlos con trabajo, sino también buscó controlar la natalidad del pueblo. ¿Y qué crees? 2025 ya están buscando tener leyes para controlar la natalidad del mundo. De hecho, ya hay naciones actualmente donde ya no hay niños. Donde se están dando cuenta que las generaciones que están creciendo poco a poco van a hacer que disminuya la población. Y han plantado un chip, una idea en la juventud: no tengas hijos. Ahora ya no tienen hijos, ahora tienen perrijos, sin ofender a nadie, relájese. Estoy hablando de algo en general. O gatijos, o gatijos. O capibaras también, ya es la moda. ¿Me explico? Y fue el mismo sistema que hizo Egipto para ir deteniendo la bendición del pueblo de Dios. Pero dile al que está a tu lado: pero hay una Pascua. Por eso te quise dar esta larguísima introducción, porque si no, no entiendes el punch de la Pascua. No es una fiesta más, iglesia. Es impresionante la similitud que tiene de lo que Jesucristo vino a hacer. La Pascua en el Éxodo era el ensayo de Dios, por decir así algo, en el pueblo de Israel, para posteriormente traer la Pascua a través de su Hijo Jesucristo, no para Israel, sino para todo el mundo. Porque el mundo ha vivido como el pueblo de Israel en una nación de Egipto, esclavizado, atado, controlado. Pero llegó el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino a la tierra para poder liberar a todo el mundo. ¿Estás aquí? Diga conmigo, número 1, la Pascua, una promesa de libertad. Éxodo capítulo 3. Verso 15 al 22 dice: y Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios, pero yo prometí, verso 17, rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto, y los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los hebreseos, los jebeos y los jebuseos. Y luego los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje
Y entonces tú y los ancianos se presentarán delante del rey de Egipto y dirán: el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Verso 19, ojo aquí. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros y señales que realizaré entre ellos. Y entonces, al fin el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. ¿Cuántos dicen amén? Y toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivían entre ellas toda clase de objetos de plata, de oro y de prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Nota lo que el Señor traía entre manos. Wow. Iglesia, la Pascua no es cualquier cosa. Ellos estuvieron viviendo esclavos por 430 años ahí en Egipto. Y muchos aquí en ocasiones podemos decir: ay, pastor, si supiera cuánto llevo con esta situación en mi vida. A veces hay malestares físicos, a veces hay situaciones de pensamiento, ataduras, como lo hablaba el viernes, ataduras mentales, fortalezas mentales con las que hemos crecido y por las cuales no avanzamos en nuestra vida. Pero el Señor dice: yo voy a liberar a mi pueblo. Jamás se olvidó Dios de la opresión que vivió Israel en Egipto. Jamás. Pasaron 430 años, pero dile al que está a tu lado: pero Dios no se olvida. Y desde que Moisés nació, desde su nacimiento, Dios ya había pensado en el libertador. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo dice? Porque recuerda que los egipcios controlaban la natalidad. Y Moisés nació en un tiempo de prohibición. Estaba prohibido que naciera Moisés, así como estaba prohibido que Jesús naciera. Quiero que vayas viendo las similitudes. Y Dios guardó a Moisés. Y no solamente lo guardó, sino lo llevó al reino del faraón para prepararlo como un libertador. Desde ese momento, Dios ya había decidido liberar a su pueblo. Hasta la zarza Dios le dice a Moisés, pero al preparar a Moisés, antes de él ya había pensado en todo. Y entonces lo reúne a Moisés en el desierto y le da el sentido de lo que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua, pastor? La Pascua representa libertad, bendición y cumplimiento de promesas. Quiero que notes, cuando Dios habla con Moisés, ahí en Éxodo 3, verso 19, Dios hizo algo, Dios profetizó. Número 1, Dios le dijo a Moisés: conozco al enemigo que tienes y sé que no los va a dejar tan fácil salir, porque él quiere que sigan esclavizados. ¿Sabes algo? Cuando Dios envió a Jesús a la tierra, él sabía quién estaba aquí como príncipe. Él conoce a Satanás. Él sabe, y lo dice claramente Jesucristo, porque él nada más vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Él solo te quiere derribar. Él solo quiere lo peor de ti. Y Dios lo conoce, porque es lo que les dice a sus pueblos, a Moisés. Dice: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado. La Pascua forzó al enemigo. Ojo aquí. La Pascua de Jesucristo forzó a Satanás. Ese sacrificio, aunque Satanás estaba así en las tinieblas, así moviendo las manos diciendo: se va a morir,
Él no sabía que Él resucitaría al tercer día y que cuando Él resucitara, la muerte ya no tenía poder sobre Él. Dile al que está a tu lado, Dios conoce a tu enemigo. Y dile, pero prepárate, porque Él lo va a derribar. Número 2, Dios se levantaría contra el faraón y contra Egipto trayendo 10 plagas, demostrando así quién es el Dios de los dioses y manifestando así suya, mía es la venganza. ¿Sí o no dice así la palabra? Dios dice, mía es la venganza. ¿Quién se vengó del pueblo de Egipto? Por 430 años, Egipto dijo, no, estos cuates se van a poner locos, van a multiplicarse, van a ser poderosos y se van a ir contra nosotros. Y dijo Dios, ¿sí? Y mandó 10 plagas. No solamente para demostrar quién era Dios en todo el mundo, sino también para hacer humillar al pueblo de Egipto. Todo lo que hicieron pasar al pueblo de Israel en Gosén, en 10 plagas Dios lo hizo hacer. Así de fácil. Por tanto, iglesia, no tengas miedo. Di conmigo, de mi Señor es la venganza. Hagan lo que hagan contra ti, tranquilo. Relájate. Él va a hacer. Porque Él mismo dice, porque solamente los dejará con mi mano. ¿Están aquí? 3. Dios daría gracia a su pueblo ante sus enemigos al punto de que ellos no saldrían con las manos vacías. Por favor, dile al que está a tu lado, Dios no deja de prometer y de cumplir lo que Él te prometió. Escucha, cuando vienen la familia de Jacob a Egipto, Dios los quería bendecir. ¿Amén o no amén? Estando en Egipto, más adelante el pueblo los quiere esclavizar. Y por tanto la única salida de Israel era muertos y sin nada. Pero adivinen qué. Textualmente dice la Biblia que Dios los despojó. ¿Y cómo dice el Evangelio? Que Jesucristo hizo ¿qué? Y los despojó, triunfando sobre ellos, sobre la cruz. ¿Notas? ¿Estás aquí? ¿Ves la similitud? Porque cuando tú vuelves aquí, cuando tú te acercas a Cristo, todo lo que el diablo te quitó en el pasado, te lo tiene que dar. Y no es porque tú te pongas loco o hacer guerra espiritual, no, hay una instrucción bíblica. Y 4, Dios mismo cumplió la promesa que hizo a José, que sacaría a su nación de Egipto rico con oro, plata y muchas prendas preciosas. Mientras vivió Israel en Egipto, tenía grilletes, comían lo que se podían, pero cuando salió de Egipto, salió con ropas preciosas, salió con oro colgando, plata colgando, costales de dinero. ¿Por qué? Porque su Dios los estaba liberando. ¿Estás aquí? Por eso te digo que la Pascua, iglesia, es algo que nos libera, que nos bendice y que trae cumplimiento de promesas. 2, la Pascua es un acto profético para todo el mundo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, por favor abra su Biblia. Aquí es donde la Biblia nos enseña exactamente lo que es la Pascua. La Biblia dice en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas. Y conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o entre las cabras.
y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Y entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes de los dinteles de la casa donde ellos coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada en crudo ni hervido al agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán al fuego. De esta manera lo comerán, ceñido su cintura, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Y lo comerán apresuradamente, porque esta es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal. Y ejecutaré juicio contra todos los desdioses de Egipto. Y yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a Egipto. Y ese día será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor, y lo celebrarán todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Esta es la Pascua del Señor. Ahora, déjeme le explico algo rápido. Y esto está muy interesante. Necesitamos entender que cuando Israel estaba en Egipto, ellos caminaban bajo un calendario diferente al de nosotros y al de Egipto. El calendario de los judíos es un calendario lunisolar, el cual dura los meses 28 días. O sea, cada mes del calendario judío dura 28 días, lo que dura el ciclo de la luna. Ahora bien, cuando Dios viene a Moisés y a Aarón y le dice, para ellos será el primer mes, ellos estaban viviendo en el mes séptimo, el mes de Nisán. Déjame te los leo. El primer mes del calendario civil de Israel era Tirri, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elul. Esos eran los 12 meses de Israel. Ahora, como tienen 12 meses de 28 días, quiero que entiendas que de acuerdo al giro de la tierra y de acuerdo también al calendario gregoriano, les van sobrando días. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esos días que van sobrando cada 4 años, en vez de tener un año bisiesto como nosotros, ellos tienen un año de 13 meses. Y ahí viene el mes de Adar 2, cada 4 años. Ahora bien, ese es el calendario civil y comienza en septiembre aproximadamente. Ahí es cuando comienza para ellos el año del jubileo. Pero cuando viene Dios y le dice a Moisés, ellos vivían el mes séptimo, en el mes de Nisán. Y entonces a partir de ahí, Él comienza algo nuevo para Israel. Y les dice, para ustedes será el primer mes y el primer día del año. Les marca ¿qué? Un nuevo comienzo. Para Israel, a partir de ese momento, saliendo de Egipto, iba a ser ¿un qué? Un nuevo comienzo. En pocas palabras, déjame te lo digo con las palabras del apóstol Pablo. Las cosas pasadas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con Jesucristo? Ahí te va. Después de que Jesucristo, el Cordero inmolado, fue crucificado, a partir de ese tiempo el mundo entero conoce esa temporada como antes de Cristo y después de Cristo. Se marcó un tiempo, un nuevo comienzo, una línea temporal, el tiempo kairos de Dios. Es por esta razón que como iglesia debemos aprender a entender y a respetar y a honrar lo que es esta fiesta, porque marcan tiempos perfectos y sagrados para los hijos de Dios. Ahora bien, en Egipto Dios marcó un nuevo comienzo para su pueblo. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra a morir en la cruz, a través de esta Pascua, Él también comienza a marcar en nosotros un nuevo comienzo. Otra cosa, la Pascua representa la libertad de Egipto y en el mundo representa la libertad del pecado. La Pascua es aquella celebración que por el paso de la esclavitud de los egipcios
Dios trae libertad de esa esclavitud a través de Moisés. En el caso de la cristiandad, Dios trae libertad de la esclavitud del pecado a todo el mundo a través de Jesucristo, pronunciando salvación. En la Pascua en el Éxodo fue Moisés, en la Pascua en el mundo fue Jesucristo. A través de Moisés, Él celebra un pacto con su pueblo en la Pascua. Y a través de Jesús, Dios celebra un pacto, una nueva alianza, no con el pueblo, sino con todo el mundo, con toda su creación. En la Pascua con Éxodo hay un cordero, hay hierbas amargas y hay pan. Pero aquí en la Pascua con Cristo, el cordero es Cristo y se celebra con pan, que es su cuerpo, y con vino, que es su sangre. Por tanto, iglesia, cada Pascua nosotros como hijos de Dios y el pueblo de Israel celebramos una nueva vida en Dios. Y por eso dice Éxodo capítulo 25 verso 40, por eso Dios le dijo a Moisés, ¿cómo es que las dos cosas se parecen? Porque Dios le dijo a Moisés, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. A partir de la Pascua, todo lo que leemos en la ley, todo representan a Cristo. Y él mismo lo dice en Mateo capítulo 5 verso 17, yo soy el cumplimiento de la ley. No vine a quitar cosas, vine a cumplir. A cada cosa la vine a darle nombre, le vine a dar autoridad, poder. Ahora quiero terminar con algo muy poderoso. La Biblia dice, lo acabamos de leer en Éxodo 12, que algo que tenía que hacer el pueblo de Israel era que cuando matara el cordero, usar la sangre ¿para qué? Para poder ponerlo en las puertas. Y que cuando pusieran la sangre en las puertas, el espíritu de muerte pasaría y no mataría a nadie que estuviera dentro de las casas. La celebración de la Pascua trajo como símbolo la sangre del cordero para poder guardar a la familia de la mortandad. Pero cuando Cristo fue sacrificado como el cordero perfecto en una cruz, derramó su sangre para salvación del mundo. No solamente para un pueblo, no solamente para Israel, sino para la salvación de todo aquel que decide creer que Jesucristo es el Señor. Por tanto, cada instrucción, iglesia, que Dios le dio a Moisés para la Pascua, para los panes y levadura, para la fiesta de las semanas, cada instrucción representan un modelo de lo que Cristo vendría a ser a la tierra. ¿Por qué es importante celebrar la Pascua? Porque cuando celebramos la Pascua, celebramos al Cordero. Porque cuando celebramos la Pascua, celebramos una nueva vida, el inicio de un reino nuevo. Termino con esta palabra. Zacarías, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde porque viene montado en un burro, montado en la cría. Escucha, iglesia. Decíamos a un momento en la primera canción, vino como un cordero, regresará como un león. Vino como un cordero, iglesia, y entró en Jerusalén como un rey, pero nadie le reconoció. Su pueblo, aun cuando ya había escuchado en Isaías 2, verso 2 al 4, o en Daniel 2, 31 al 45, y posteriormente escucharíamos en Apocalipsis 11, 15. En estas tres citas bíblicas se anuncia a Jesucristo como rey. Daniel dice, se levantarán imperios, y se levantará el imperio babilónico, y el imperio de Ciro, y el imperio persa, y sí o no, y llegará el imperio romano, pero vendrá un imperio, vendrá un rey de reyes que derribará todos esos imperios. Y ese momento
hace 2030 y tantos años, en ese momento, cuando entró Jesús sobre Jerusalén, se estaba cumpliendo cada palabra profética, pero el pueblo de Dios no lo entendió. Por eso Isaías dijo: menospreciado, varón de dolores, porque el pueblo no lo reconoció. ¿Y cuál es nuestra tarea, iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en los cielos y en la tierra? Hoy, darle honor. Hoy comienza este día y terminaremos el próximo domingo. El próximo domingo vamos a preparar algo importante para todos y poder tener comunión los unos con los otros. Pero quiero invitarte a que esta semana tengas una semana en la que seas confrontado. El pueblo de Israel, antes de salir, dice la Biblia en Éxodo 12, que se preparó. Yo te invito a que te prepares. Mi hija hace un momento veía un video conmigo. El pueblo de Israel en esta semana come en específico 6 alimentos. Uno es el cordero, asado. Recuerda, no cocinado, no hervido, asado. O sea, el sabor es tal cual la carne quemada. También come huevo hervido, que representa el luto. Come hierbas amargas, que representa ¿qué? El sacrificio. Come mermelada, que representa ¿qué? Bendición. Come lechuga, que representa el camino por el desierto. ¿Y qué más, hija? Se me olvidó el otro. Pero son 6 alimentos. El punto es que toda esta semana ellos comen esto para hacer memoria de lo que Dios hizo. Yo te invito a que esta semana leas tu Biblia. Haz memoria de lo que Jesucristo ya hizo por ti. Déjate confrontar por el Espíritu Santo para que el próximo domingo entiendas que Él murió en la cruz por tu vida.